Cumplí 35 años y organicé una fiesta para mí. Nada extravagante, solo una reunión en el patio trasero con luces de guirnalda, comida casera y una lista de reproducción de Spotify que me llevó 2 horas seleccionar. Incluso horneé el pastel yo misma, chocolate con crema de mantequilla de frambuesa. Mi favorito. Envié invitaciones con 3 semanas de anticipación. Mamá dijo que revisaría su agenda. Ava, mi hermana, lo dejó en visto. Papá no respondió en absoluto, pero pensé que aparecerían. Siempre fui yo quien recordaba sus cumpleaños, quien enviaba flores, quien reservaba restaurantes y escribía tarjetas sinceras. Seguramente vendrían. A las 7 de la tarde las velas de la mesa se habían derretido hasta convertirse en muñones. A las 8 el guacamole se había vuelto gris. A las 9 apagué la música y empaqué todo en recipientes Tupperware. Nadie vino. Ni un mensaje de texto, ni una excusa, ni una sola llamada para decir lo siento. 5 días después, recibí un mensaje de texto grupal de mi mamá: estamos organizando el 60 cumpleaños de papá, una semana en Los Cayos. $2,800 por persona. Envíamelo por Venmo. No hubo feliz cumpleaños, no hubo reconocimiento de que me habían ignorado por completo. Solo una factura. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, las palabras borrosas por la rabia que se acumulaba en mi pecho. Y luego hice lo único que me pareció correcto, le envié $2 con una nota: felicidades. Luego fui a la puerta, cambié las cerraduras y bloqueé todos los números de mi teléfono vinculados a la sangre. 3 días después, Ava intentó acceder al fondo de emergencia conjunto, al que yo había contribuido mes tras mes mientras me llamaban egoísta y decían que nunca contribuía realmente. Bloqueada. Y justo cuando pensaba que finalmente me dejarían en paz, la policía apareció en mi puerta. Señora, recibimos un informe de que ha estado desaparecida. Su familia dijo que están preocupados por su seguridad. Mi nombre es Delilah King, y desde donde sea que estés viendo este vídeo, quédate conmigo. Porque cuando las personas que nunca aparecen para ti empiezan a gritar cuando desapareces, no es porque les importes. Es porque les quitaste el oxígeno que te estaban robando silenciosamente y aprendiste a respirar sin ellos. Cuando tenía 8 años, mi hermana Ava recibió una bicicleta nueva para su cumpleaños, rosa con un asiento brillante y borlas blancas en el manubrio. Ni siquiera la pidió. Simplemente se despertó y la encontró en el porche brillante y perfecta. Ese mismo año, yo recibí un juego de lápices de colores de segunda mano para el mío. La mitad de ellos ya usados, la mayoría rotos. Mamá sonrió cuando los abrí. Tú eres la creativa, dijo. Ava es más de deportes. Y ese fue el comienzo. Ava era celebrada, yo era funcional. Ella recibía elogios, atención, postre extra. A mí me decían que era muy madura para mi edad, lo que en nuestra casa era solo un código para esperamos que entiendas cosas que duelen. En la escuela secundaria, Ava se saltaba clases y organizaba pijamadas que dejaban la cocina destrozada. Yo mantenía un promedio perfecto y lavaba los platos sin que me lo pidieran. Cuando ella chocó el auto de papá, culparon a la lluvia. Cuando llegué 10 minutos tarde a casa por un autobús que se retrasó, me castigaron durante una semana. Aún así, seguí apareciendo. Cada día festivo, cada cena familiar, cada cumpleaños, armada con regalos y paciencia y la suficiente esperanza de que tal vez esta vez me tratarían como si importara. En cambio, me acostumbré a escuchar las mismas frases en bucle: no te lo tomes como algo personal, solo está pasando por una fase, lo entenderás algún día. Pero ese algún día nunca llegó. A los 28 años, le presté a Ava $5,000 para ayudarla a superar un momento difícil. Nunca los volví a ver. A los 31 cuidé de mamá después de su cirugía, cambié vendajes, limpié la casa, me encargué del papeleo del seguro. Ava vino una vez durante 20 minutos, se fue con una selfie y una historia que contarles a sus amigos sobre lo emocionalmente agotador que es cuidar a alguien. Aún así, le agradecieron primero en el mensaje de texto grupal. Y a mí, siempre ha sido la confiable. Como si eso fuera amor. Cuando planeé mi fiesta de cumpleaños número 35, sabía que no debía esperar nada extravagante. Pero pensé que tal vez aparecerían.
Resultó que todavía esperaba ser vista por personas que habían convertido en un arte el fingir que no estaba justo frente a ellos. Esa noche, después de que nadie vino, me senté en mi porche mirando las velas parpadeantes, y lo único que pude pensar fue, ¿cuántos años más perderé esperando que esta vez sea diferente? Todavía no lo sabía, pero ya les había hecho mi última pregunta. La siguiente vendría en forma de silencio, y esa sería mi primera respuesta real. El día después de que le envié a mi mamá $2 con el mensaje «Felicidades», me senté en el piso de mi sala de estar y abrí todos los cajones a los que alguna vez tuvieron una llave, metafórica y literalmente. La cerradura de la puerta principal cambiada. La llave de repuesto que había escondido debajo de la maceta para emergencias tirada. La cuenta de streaming compartida que usaban pero a la que nunca contribuían, cancelada. El chat grupal familiar que solo me notificaba cuando alguien necesitaba ayuda para mudarse, pedir dinero prestado o llorar por su drama, lo dejé sin decir una palabra. Revisé la lista y bloqueé todos los números vinculados a mi linaje. No por enojo sino por claridad. No se trataba de borrar personas, se trataba de eliminar su acceso a mí, a mi paz, a mi tiempo, a mi energía, cosas que habían tomado libremente sin siquiera preguntar si tenía suficiente para mí. Ese día abrí mi congelador y miré el pastel de cumpleaños sobrante que había envuelto en papel de aluminio. Todavía intacto. Tomé un bocado frío, dulce, denso con azúcar y una especie de dolor silencioso. Luego lo tiré a la basura. No hubo ceremonia, ni música triste de fondo, solo el sonido de una tapa de plástico cerrándose. Punto final. Después de eso, inicié sesión en la cuenta de ahorros conjunta de emergencia. La que todos habían acordado que era para cosas de la familia, pero que en realidad significaba que yo depositaba $250 cada mes mientras Ava sacaba dinero para viajes espontáneos al spa y papá lo usaba para pagar sus apuestas de fútbol de fantasía. Yo había financiado el 90% de eso. La congelé. No la vacié, no robé, simplemente hice que nadie pudiera tocarla. No sin mi presente. 3 días después, Ava intentó retirar $800. Rechazado. Ahí fue cuando comenzaron los mensajes de texto. Primero de ella, oye, creo que algo anda mal con el banco. Luego de mamá, ¿cambiaste algo con la cuenta conjunta? Luego de nuevo de Ava, esta vez más directa porque estás siendo mezquina. No es para tanto. Me quedé mirando ese último mensaje durante mucho tiempo. No es para tanto. No habían aparecido en mi cumpleaños, no habían enviado mensajes de texto, llamado o reconocido mi existencia. Me habían enviado una factura en lugar de una disculpa. Pero yo era la mezquina. No respondí. Ese fue el día que apagué mi teléfono para siempre. Les dije a mis clientes que podían contactarme solo por correo electrónico. Cerré sesión en las redes sociales, eliminé mis fotos de nuestra carpeta compartida de iCloud. No le debía a nadie una explicación, porque la verdad era que no había desaparecido, simplemente finalmente dejé de darles un asiento de primera fila a la vida por la que nunca aplaudieron. Y ese silencio no era pasivo, era poder. Ava intentó llamar 6 veces en un día. No contesté. Dejó un correo de voz. Su voz dulce, falsa y lo suficientemente tensa como para hacerme saber que estaba enojada pero tratando de sonar preocupada. Hola, Del, solo quería saber cómo estás. No estoy segura de qué está pasando con la cuenta conjunta, pero supongo que es una falla. Hablemos pronto, ¿de acuerdo? No devolví la llamada. No expliqué porque esto es lo que nunca entendieron, nunca pedí atención, pedí respeto. Y cuando dejas de darles a las personas tu trabajo, tu dinero, tu energía, tu botiquín de primeros auxilios emocionales, no lloran la relación, lloran la pérdida de tu utilidad. Lo vi desarrollarse como una película. Primero confusión, luego preocupación, luego irritación, luego un colapso total. Al final de la semana, mi mamá me había enviado un correo electrónico: somos familia, no nos ignoramos así. Casi me río. No me ignoraron, se saltaron mi cumpleaños número 35 como si nada, me enviaron una factura 5 días después, no enviaron un mensaje para preguntar si estaba bien. Pero ahora que el cajero automático estaba fuera de línea, ahora somos familia. Dejé el correo electrónico sin respuesta. Y fue entonces cuando hicieron lo más dramático de todo, presentaron un informe de persona desaparecida.
Es casi impresionante en cierto modo, el salto que dieron de eres dramática a has desaparecido. 3 días después de que bloqueé a todos, 2 oficiales uniformados aparecieron en mi puerta. Abrí la puerta en pijama, con una taza de té en la mano. Señorita King, recibimos un informe de su familia de que podría estar desaparecida. Dijeron que ha estado ilocalizable y que están preocupados. Parpadeé. No estoy desaparecida, dije. Simplemente dejé de responder a las personas que me lastiman. Se miraron como si no estuvieran seguros de qué hacer con eso. Los invité a pasar, les mostré las fotos del cumpleaños, las velas encendidas, la comida intacta, les mostré el mensaje de texto pidiendo $2,800, las llamadas bloqueadas, el mensaje de Venmo, los recibos. Uno de los oficiales suspiró. Honestamente parece que simplemente no les gustó que no tuvieras contacto. Asentí. Se disculparon por las molestias y se fueron. Y esa noche publiqué una foto mía, con el pelo envuelto en una toalla, un libro en mi regazo, una taza en la mano. Título: No desaparecida, solo no disponible. Sin nombres, sin drama, sin hashtags. Pero sé que lo vieron, porque el silencio puede ser invisible, pero su peso es inolvidable. Después de que la policía se fue, me senté en completo silencio. No del tipo incómodo, no del tipo que te hace picar la piel por la soledad. Este silencio se sentía ganado, como una paz que había estado esperando su turno durante años. Los oficiales se habían ido con su pequeño bloc de notas y sus asentimientos educados. No me habían tratado como una amenaza, solo como otra adulta que decidió establecer límites, lo que, imagínense, no es un delito. Aún así, no podía quitarme de encima lo absurdo. Me reportaron como desaparecida, sin llamadas en mi cumpleaños, sin tocar a mi puerta al día siguiente. Pero en el momento en que dejé de ser útil, de repente estaba perdida. No era preocupación, era control disfrazado de pánico. Lo único que faltaba era su capacidad para contactarme, y eso no lo iba a devolver. Esa misma noche Ava publicó en su historia de Instagram. No directamente sobre mí, pero reconozco una indirecta cuando la veo. Algunas personas desaparecen y piensan que las hace misteriosas, pero sobre todo las hace egoístas. Una selfie en la playa seguida. Título: Almohadilla familia primero. Es curioso cómo las personas que predican familia primero son siempre las que piensan que eso significa que tú vienes al final. No respondí, no hice una captura de pantalla, ni siquiera me importó, porque tenía mi propia versión de la realidad. Y por primera vez, no la estaba editando para la comodidad de otra persona. En cambio, fui a terapia. Comencé con una sesión por semana, luego 2. Desempaqué cosas que no había dicho en voz alta en años. Como siempre me sentí como una invitada en mi propia familia. Como ser buena significaba estar callada. Como Ava podía arruinar un cumpleaños y aún así ser la que recibía un regalo. Mi terapeuta me miró después de una sesión particularmente difícil y dijo: no eras difícil, solo eras honesta en una familia que prefería la negación. Esa frase se quedó conmigo. Empecé a escribirla en notas adhesivas y a pegarlas en mi refrigerador, mi espejo, mi computadora portátil. Se convirtió en mi himno. No estaba desaparecida, estaba harta. Harta de rogar por migajas. Harta de interpretar el silencio como algo que tenía que arreglar. Harta de interpretar a la hija confiable mientras ellos tomaban y tomaban hasta que desaparecí en el fondo. Y aquí está la mejor parte: cuanto más entraban en pánico, más tranquila me volvía, porque me di cuenta de que lo único que extrañaban era la versión de mí a la que podían culpar para que se quedara. Ahora que ella se había ido, no les quedaba nada que manipular, solo su propio eco. Sin mí comenzaron a resbalar, silenciosamente, luego de golpe. No lo vi de primera mano, por supuesto, no estaba allí, pero corrió la voz. La gente habla, especialmente cuando la persona en la que solían apoyarse de repente se queda en silencio. Comenzó con Ava. Intentó reservar el viaje de cumpleaños de $2,800 sin consultar a nadie. Mi madre asumió que yo estaría contribuyendo como siempre. Cuando no lo hice, se quedaron cortos. Los hoteles fueron rebajados de categoría. La cena sorpresa en un yate se convirtió en un alquiler junto al lago con vino en caja y cubiertos de plástico. Las grietas fueron sutiles al principio, pequeñas indirectas, quejas murmuradas.
Pero yo no estaba allí para mediar. Y ahí fue cuando comenzaron las culpas. Ava acusó a mamá de administrar todo mal. Mamá respondió diciendo que Ava era como su padre. Papá, el cobarde silencioso que siempre fue, se fue en medio de la cena y no regresó hasta la medianoche. Escuché todo esto de un primo lejano que me llamó de la nada. Delila, ¿estás bien? Es un desastre aquí sin ti. Esa frase hizo algo que no esperaba. No me hizo sentir culpable, me hizo sentir vista. Porque todos esos años me llamaron dramática, egoísta, exagerada. La verdad era que había estado sosteniendo toda la maldita casa con sacrificios silenciosos. Y ahora que había parado, el peso cayó exactamente donde debía. Intentaron actuar como si fuera invisible, reemplazable. Pero cuando el pegamento desaparece, las cosas no se doblan, se rompen. Mientras tanto comencé a respirar de nuevo. Respiración real. Profunda en los pulmones, en el vientre. Sin opresión en el pecho. Fui a terapia 2 veces por semana, comencé a escribir de nuevo, daba largos paseos al atardecer, el teléfono en no molestar, no porque estuviera evitando a nadie, sino porque nadie que quedaba valía la pena contestar. Inicié un pequeño negocio de diseño desde mi habitación de invitados. Le puse el nombre de una frase que mi abuela solía decir: construye suave, vive fuerte. Los clientes comenzaron a llegar a raudales. Las críticas eran amables. Los pagos llegaban a tiempo. Y lo mejor de todo, nadie en mi bandeja de entrada me pedía que arreglara un desastre familiar que yo no había creado. Reía más, dormía más profundamente, recordaba cómo sonaba mi risa real, no la que solía usar para suavizar el ambiente, la que convertía en un arma para mantener la paz. Esta era real. Y por primera vez en mi vida, no le debía a nadie una explicación por mi alegría. No estaba desaparecida de su mundo, simplemente nunca habían imaginado una versión de mí en la que dejara de pedir sobras y comenzara a construir banquetes. Todavía estaba aquí, todavía viva, todavía prosperando, solo que ya no estaba disponible para sostener una casa que se derrumbaba y que yo no incendié. Era una noche de miércoles cuando escribí la carta. Sin música dramática de fondo, sin tormenta eléctrica, solo yo, descalza, en pantalones de chándal, una copa de vino en la mesa y un dolor en el pecho que aún no había nombrado por completo. No planeé escribirla, simplemente salió como una purga, como algo que había estado esperando detrás de mis costillas durante demasiado tiempo. La primera línea fue simple: esto es todo lo que nunca dije en voz alta. Luego vino el diluvio. Escribí sobre la fiesta de cumpleaños a la que nadie asistió, sobre estar sentada sola en esa mesa mientras las velas se consumían y el pastel quedaba intacto. Sobre esperar, todavía esperando, a que alguien enviara un mensaje de texto: lo siento. Escribí sobre Ava. Como solía envidiarla, no por la atención, sino por la facilidad con la que se le daba el amor. Como nunca tuvo que pedir suavidad. Como incluso cuando lastimaba a la gente, alguien intervenía para protegerla. Mientras tanto, yo era la que barría. Escribí sobre mi mamá. Como su silencio siempre cortaba más que las palabras. Como su frialdad me entrenó para pensar que retener el afecto era normal, que el amor tenía que ganarse siendo útil. Escribí sobre mi papá, como vio todo eso y no dijo nada. Y como el silencio de un padre se siente como ser borrado en cámara lenta. Y luego escribí sobre mí, la versión de mí que pensaban que conocían, la fuerte, la silenciosa, la que nunca necesitaba nada, la que se encargaba de todo. Y como toda esa fuerza que elogiaban era supervivencia, no elección. Les dije que los perdonaba, pero no por ellos, por mí. Porque el perdón, he aprendido, no es dejar que alguien se salga con la suya, es darse cuenta de que ya no tienes que cargar con el peso. Cuando terminé, la carta tenía 5 páginas. Mi letra un poco temblorosa, la tinta corrida en algunos lugares. La doblé, no la volví a leer, no la revisé, no me detuve a decidir si tenía sentido. Luego salí al patio trasero, encendí un pequeño fuego en el pozo y dejé caer las páginas una por una. Se curvaron en las esquinas, se ennegrecieron, desaparecieron en cenizas. Vi arder cada palabra. Y lo extraño es que no lloré. Ni una sola vez. Simplemente me sentí más ligera. No era venganza, no era un cierre del tipo dramático gritado en la cara. Era liberación.
El tipo de paz que solo llega cuando dejas de intentar que la gente te entienda y, en cambio, te entiendes a ti misma. Terminé mi vino en silencio, volví adentro, me lavé los dientes, dormí sin sueños. Esa carta nunca la recibieron, y nunca la necesitaron, porque no era para ellos. Era para la niña dentro de mí que se sentó en cientos de cenas donde nadie la miró a los ojos. La niña que pasó años preguntándose ¿qué hice mal? La niña que finalmente supo que no estaba rota, simplemente estaba rodeada de personas que se beneficiaban de su silencio, hasta que dejó de estar callada. La mañana de mi 36 cumpleaños, me desperté con el olor a canela y café. La luz del sol entraba por las cortinas transparentes, cálida y dorada. En la cocina, la risa resonaba en las paredes. Mi mejor amiga, Meraye, tarareaba una vieja canción de Whitney Houston mientras hacía tostadas francesas. Había tulipanes en un jarrón que no recordaba haber puesto allí. Era suave, tranquilo, real. Y era mío. No un gran hotel, no un viaje a una isla de $2,800 con sonrisas falsas y polos a juego. Solo alegría que no necesitaba una etiqueta de precio. En la mesa había personas que aparecieron, no por apariencias, no por obligación, sino porque me amaban de la manera constante y sagrada que solía rogarle a mi familia. Meraye, mi compañera de trabajo Jenny y su esposa Isaac, mi vecina que trajo una botella de vino y una barra de pan de plátano con «Feliz cumpleaños» tallado en la parte superior con chispas de chocolate. Comimos más allá de los platos, hicimos chistes tontos y nadie revisó su teléfono a mitad de la conversación. En un momento dado, alguien dijo, «Dila, tienes la energía más tranquila que he sentido». Y sonreí, porque la calma no solía ser mi historia. Solía ser tensión envuelta en piel, la que arreglaba todo, la buena hija, la segunda opción. Solía despertarme cada cumpleaños preguntándome si se acordarían, si tal vez este año el pastel no se sentiría como una disculpa por algo que no hice. Ahora ya no me preguntaba, porque no estaba esperando a que nadie me viera. Me veía a mí misma. Después del brunch me acurruqué junto a la ventana con mi diario. No para desahogarme, no para explicar, solo para recordar. Escribí una frase en la parte superior de la página, pensaron que desaparecí, pero en realidad, simplemente dejé de presentarme para las personas que nunca se presentaron para mí. Eso no era amargura, ni siquiera tristeza. Era verdad. Y la verdad es más pesada que el dolor, pero te sostiene con más honestidad. Le habían dicho al mundo que estaba desaparecida, me habían pintado como enferma, inestable, distante. Pero no estaba desaparecida, no estaba disponible. Para la manipulación, para la culpa, para ser usada como una batería de repuesto en el cajón de los trastos. Lo que extrañaban no era a mí, era a la versión de mí que absorbía su caos, pagaba las facturas que olvidaban, asistía a fiestas a las que no me invitaban y aplaudía a personas que nunca me aplaudían. Extrañaban su mano de obra gratuita, extrañaban a su chivo expiatorio, extrañaban el pegamento. Pero yo no los extrañaba. Porque lo que he aprendido es que la paz no es algo que se gana siendo lo suficientemente pequeño como para caber en las zonas de confort de otras personas. La paz es algo que reclamas y proteges y alrededor del cual construyes muros cuando es necesario. Esa noche encendí una vela para mí. Sin pastel, sin cantos, solo yo en mi balcón, bajo las estrellas, envuelta en una manta hecha por mí misma. Y mientras veía la llama parpadear, susurré a nadie, «Feliz cumpleaños, Delila». Lo lograste. No solo 36, sino al otro lado.